tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al Filandón, bienvenidos a este espacio de tertulia que hoy de nuevo sale a la provincia. Ya saben que de vez en cuando nos gusta acercarnos por otros territorios más allá de León capital y conocer más de cerca la actualidad, la situación, las necesidades o problemas de otros lugares, otros municipios. Venimos haciéndolo de forma más o menos habitual. Hace unas semanas estábamos, por ejemplo, en el norte de la provincia, en Cistierna. Hoy nos toca ir más hacia el sur, hacia la comarca de La Bañeza. Nos acompaña, de hecho, el alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acogernos aquí, por acompañarnos en este Filandón. Muchas gracias a vosotros por haber venido a La Bañeza a hacer este programa. Programa hoy desde el Ayuntamiento de La Bañeza, en el que hablaremos con el alcalde de muchas cuestiones relacionadas con el municipio, pero también con el medio rural en general. Serán muchos temas de interés y de actualidad los que abordaremos en compañía de las personas a las que ya paso a presentar. Nuestro compañero del Diario de León, Alberto Domingo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y el jefe de informativos del Alto León, Germán Gabela. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos en este Filandón en La Bañeza, en el que entramos ya en materia. Comenzamos a hablar con el alcalde, empezando pues por lo que quizá más de cerca le toca y que más de actualidad está, como es la azucarera de La Bañeza, que en las últimas semanas, en los últimos meses, por diversas cuestiones ha estado bastante en la palestra. Ese grupo de agricultores que llevaban su producción a Acor por desavenencias con la empresa y con la cooperativa que trabajaba en la azucarera de La Bañeza, luego con esa campaña que volvió a arrancar en esa segunda fase. En fin, semanas importantes para un sector importante, para La Bañeza, del que depende económicamente en gran medida. ¿Cómo está viviendo estas semanas el alcalde? ¿Confía en que ese conflicto entre remolacheros no vaya más, en que siga siendo fuerte la azucarera de La Bañeza? Bueno, la azucarera de La Bañeza, que es importante para La Bañeza, pero también para la provincia de León, en el doble sentido. En primer lugar, porque genera puestos de trabajo directos e indirectos, que para La Bañeza es muy importante, y para las comarcas de La Bañeza, que dependen de nosotros, pero también es importante para los productores agrícolas, para el mundo agrario, porque es una fuente de ingresos importante, ¿no? Es un cultivo que estamos casi camino del siglo en la provincia de León, y yo creo que no se debiera perder. Es verdad que ha habido una serie de, digamos, una pugna, un debate. Me imagino que todo radica al final en los precios, pero yo creo y confío en que llegue a buen puerto. La azucarera de La Bañeza, desde luego, se ha comprometido a una serie de cosas que los está llevando a cabo, entre ellas esta campaña partida que se ha hecho con pérdidas para la empresa, pero dándole todo tipo de facilidades para los agricultores. A lo mejor no ha salido todo lo bien que se pretendía, pero yo creo que ha sido un hecho o una decisión pactada con los sindicatos agrarios y con la empresa y los trabajadores, y yo creo que es una señal de que la azucarera está dispuesta a todo para que, sobre todo, se incremente el cultivo de remolacha en la provincia de León. ¿Y no ves las posturas de la industria y de ese grupo de agricultores muy enconadas como para llegar a un acuerdo? Bueno, yo lo que veo es posturas más que de los agricultores, de algún sector, de algún sindicato agrario, o algún líder de algún sindicato y de azucarera, ¿no? Los agricultores, cuando hablamos de la ciudadanía o hablamos de los agricultores, pensamos que a veces alguien puede pensar que están esperando la decisión de una persona. Yo creo que los agricultores son mayores, adultos, y saben qué es lo que les interesa. Es verdad que, como decía antes, una parte fundamental es el precio, pero también hay otra serie de apoyos, y al igual que ha habido agricultores que parece ser que estaban contratando con una azucarera de fuera de la provincia de León, lo cual es malo para la provincia de León en su conjunto, también hay muchos agricultores que están contratando a través de la agrupación que tiene la propia azucarera para obtener unos beneficios mayores, ¿no? Y yo conozco agricultores que pertenecen a sindicatos y sin embargo están contratando con la azucarera directamente a través de esta agrupación, ¿no? Más allá de esta polémica y preocupación en cuanto al cultivo de la remolacha, teniendo en cuenta que la PAC, a partir del 21
que se empieza ahora a atisbar, puede recortar las ayudas y, por tanto, uno de los cultivos con más ayudas que tenemos aquí en la provincia es la remolacha? Yo espero que los acuerdos que ha habido anteriormente, firmados, suscritos por los sindicatos agrícolas, la propia empresa y la Junta de Castilla y León, de alguna forma se mantengan en el futuro, ¿no? Alguien tendrá que hacer un esfuerzo. No podemos dejar de producir los productos que consumimos, los alimentos, porque entonces dependeríamos de todo lo que venga del exterior, y estratégicamente ningún país se puede permitir el lujo, y menos España, de depender al 100% del exterior. Yo creo que somos un país donde, además, ahora mismo que se está hablando mucho del medio rural y de la despoblación, precisamente todos los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo para que permanezca la actividad agrícola y ganadera con la mayor intensidad posible. En cuanto a la polémica del traslado de remolacha a COR, al fin y al cabo es una guerra entre sindicatos agrarios, aunque sea uno el que lidere ese traslado de producto. Todos están en contra de la política que está llevando a cabo Azucarera, porque dicen que lo que hace es debilitar el sindicalismo agrario y, a través de Agroteo, fomentar el acuerdo particular con los agricultores, lo que a la larga, dicen, puede suponer un detrimento, ir en detrimento de los intereses de los agricultores, porque al final la industria luego podrá hacer lo que quiera con ellos cuando ya no tenga sindicatos agrarios que ejerzan una presión, una fuerza. ¿Usted cree que es así, que hay algo de realidad en estas versiones que ofrecen los sindicatos agrarios? Podría ser, es una forma de entender la política que lleva Agroteo en ese sentido, pero también es verdad que la azucarera se ha comprometido de algún modo a extender esos beneficios al resto de los agricultores, de los productores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la azucarera lo que quiere es que se produzca remolacha, y que se produzca o se gane en cultivo, en el número de hectáreas de cultivo que hay en la provincia de León. Por lo tanto, siempre va a hacer todo lo posible para que los agricultores estén contentos. Yo creo que, y la misma posición yo creo que está teniendo la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Agricultura, se está pidiendo y aconsejando el mayor diálogo posible, porque nadie tiene la razón nunca al 100%, pero yo creo que si se está negociando siempre habrá un punto intermedio donde todos puedan quedar satisfechos, independientemente de que se siga mejorando en el futuro, sobre todo para el agricultor, para el productor, que a fin de cuentas es el que tiene en sus manos la decisión de cultivar o no cultivar y de mandarlo a una azucarera o a otra. Yo creo que lo que hay que tratar es de tener contentos a los agricultores, de que siembren porque el producto es rentable, y que además lo dejen lógicamente en La Bañeza, donde se generan puestos de trabajo que redundan en beneficio de la propia comarca donde se produce la remolacha, ¿no? En todo caso, el futuro de la azucarera de La Bañeza está garantizado, porque periódicamente siempre surge el debate de va a cerrar, se van a llevar la producción a otro sitio. Hombre, yo creo que hoy día hablar de que algo es eterno es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy la azucarera de La Bañeza tiene futuro por delante. Eso sí, tiene que haber remolacha. Si no hay remolacha, es imposible que la fábrica de la azucarera de La Bañeza se mantenga en el futuro. Yo confío y espero que se llegue a buen puerto, a acuerdos, y que, como decía antes, no solamente se mantenga, sino que se incremente el cultivo de remolacha, para que se puedan hacer otros proyectos que en su día se presentaron y que no han cuajado precisamente, o la empresa no ha tirado por ellos, porque le falta la materia prima, que es la remolacha. La cromatografía, que iban a invertir 35 millones en todo el proceso, ¿no? Efectivamente, es uno de los problemas, y lógicamente los socios, el inversor, que en este caso estamos en manos de una multinacional inglesa, no va a dar pasos hasta que no vea una seguridad en que eso va a ser una inversión rentable, lógicamente. Afortunadamente La Bañeza es bastante más que la azucarera, aunque sea un activo económico importante. ¿Cómo está la economía de la ciudad, aparte de lo que es lo vinculado con la azucarera? ¿Hemos superado la crisis? ¿Hay brotes verdes? Bueno, yo diría una cosa, la azucarera es muy importante, no es que haya más, ¿no? Pero la azucarera es muy importante para La Bañeza. Nadie entendería La Bañeza hoy por hoy si no fuera la azucarera. Estamos hablando de una empresa que lleva desde los años 30 y para nosotros es básica y fundamental, tanto por los puestos directos que he dicho antes, como todos los sectores que están en torno a ella y los puestos indirectos que genera, ¿no? Dicho eso, ¿cómo está La Bañeza? Bueno, pues La Bañeza está como casi toda España. ¿Se puede decir que estamos bien económicamente? Bueno, si alguien se lo cree, está bien. Es verdad que la crisis económica parece que estamos saliendo de ella,
pero ¿quién está saliendo de ella? Los trabajadores, los sueldos se han recortado, los contratos, hay una precariedad en los contratos tremenda, y el poder adquisitivo de la clase trabajadora yo creo que ha ido hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Ahí tenemos los problemas que están surgiendo con los pensionistas, que muchas veces es la banca de la gente joven, es decir, los padres están, digamos, pagando lo que los hijos no pueden pagar, y estamos viendo como es muy difícil llegar a final de mes para una gran mayoría de familias, ¿no? Y eso simplemente tiene una explicación, es la política económica que se ha seguido en estos últimos años, que no ha acabado con el paro, o lo que ha hecho es transformar lo que eran cifras de paro en muchos empleos precarios y muchas veces a jornada a tiempo parcial, con lo cual no es jornada completa, y como digo, con mucha temporalidad, y eso evidentemente no beneficia a ningún sector de los que dependa el consumo, ¿no? Y yo creo que en este caso, bueno, pues La Bañeza está dentro de esa línea. Posiblemente no estamos tan mal como algunos lugares, pues posiblemente. En aquellos sitios donde había más industria, donde la crisis ha sido más incipiente, pues se ha notado más que en La Bañeza, donde precisamente el sector agrícola juega un papel importante y ha hecho que, aún notando que estos años el impacto haya sido menor, incluso hayamos resistido en el conjunto más que otros lugares, otras comarcas, otras poblaciones. ¿Y los problemas de producción que hubo la campaña pasada con la sequía se están viendo ahora en los comercios de La Bañeza? Claro, es que se ha notado todo. Bueno, fueron los problemas de la sequía del año pasado, que fue tremenda. El agricultor es una persona que no invierte, no gasta si no tiene la seguridad de que al final de año va a obtener unos ingresos. Está el incendio de Embutido Rodríguez, de la fábrica de la factoría de Embutido Rodríguez, que se notó muchísimo. Estábamos hablando de muchos puestos de trabajo que dependían de esa factoría, y durante casi un año, no fue un año, pero casi, tenían unos ingresos muy por debajo de lo que era habitual. Todo eso se ha notado evidentemente en La Bañeza y en el comercio de La Bañeza, que a fin de cuentas es la cabecera, es el lugar donde vienen a hacer todas las gestiones, pero también a comprar al comercio tradicional, que en La Bañeza además se está renovando constantemente, y yo creo que es un comercio en ese sentido ejemplar con respecto a otros. Seguimos viendo comercios más locales ocupados que en otros sitios, porcentualmente, y eso es positivo, pero desde luego no se debe tener un optimismo moderado, pero muy moderado, viendo lo que está pasando en el entorno y en otros lugares, ¿no? Hemos sufrido una crisis económica, pero también estamos sufriendo en la provincia una crisis demográfica. No sé en La Bañeza cómo está afectando esa situación, si se nota pérdida de población y por dónde podría pasar una solución, porque parece que es ahora ese gran reto, ¿no?, encontrar un freno a esa sangría que está viviendo la provincia. Bueno, lo lamentable es que aquí hay políticos que se han dado cuenta cuando el enfermo está en la UBI, y está en la UBI y en estado muy crítico, ¿no? Yo hace pocos días tenía una reunión en la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la FEN, y se trató este problema a nivel nacional, porque se lo está sufriendo toda España, pero ahora es cuando el Gobierno se ha dado cuenta. Bueno, sí que esto se veía venir. Estamos viendo cómo las inversiones van hacia Madrid, o sea, hacia la capital de España, hacia todo lo que es el Levante, desde Cataluña hasta toda la costa, y los que estamos en el interior vemos como que esa despoblación poco a poco se iba produciendo. Ha sonado las alarmas cuando empezamos a ver que hay pueblos que pueden quedarse desiertos, y el desierto poblacional lleva consigo una serie de costes para el Estado que ya en otros países se está notando, como puede ser el caso de Italia, ¿no? Mantener una serie de infraestructuras, mantener una serie de defender o proteger el patrimonio en sitios que están despoblados es muy difícil. Incluso en el medio ambiente, si no hay cultivos y la tierra no se trabaja, pues al final vamos camino de en algunos sitios que se creen bosques o inhabitados, ¿no? Yo creo que es un problema que se han dado cuenta ahora, pero que tienen que actuar. Medidas, pues medidas hay muchas. La FEN sacó un listado de 72 medidas, en el Senado se han aprobado 50 medidas. Yo diría un poco como en los mandamientos,
Y todas estas medidas se resumen en dos. Yo creo que es un tema cultural que solamente se puede combatir de una forma, económicamente. ¿Cómo? Pues beneficiando, pero beneficiando que se note, ¿no?, a las empresas desde el punto de vista de los impuestos, para fomentar que las empresas se instalen en el medio rural. Y no estoy hablando de un 5%, estoy hablando de porcentajes que tendrían que estar por encima del 10 o el 15%. Si una empresa paga menos impuestos por ponerse en La Bañeza o por ponerse en Santa Elena de Jamut o en Riego de la Vega o en Castro Calbón, que por ponerse en una ciudad como León, pues al final va a decidir ponerse en el medio rural. Y luego el segundo punto, porque también es un fenómeno que es más difícil de entender, porque hay otros municipios de Castilla y León donde hay industria, pero están perdiendo población. No voy a dar nombres, pero está en la mente de todos, donde hay industria, hay puestos de trabajo, pero sin embargo los trabajadores eligen pues vivir en ciudades próximas o capitales de provincia o ciudades mayores, ¿no? Para eso, pues tiene que haber la otra parte, que es también, por eso digo que se resume en dos decisiones importantes, que es que también tú, en tu declaración de la renta, cuando llegues al final, tengas una desgravación por vivir en un municipio pequeño. Y además que está justificado, no es una cosa gratuita. Yo lo llevo diciendo hace muchos años y había ya estudios desde hace 6, 7, 8 años donde se estaba mencionando, ¿no? Hay que incentivar desde el punto fiscalmente a quien vive en el medio rural. Si yo vivo en La Bañeza y mañana tengo que ir al Hospital de León, bien por mí o bien por un familiar, tengo unos gastos que no tiene el que reside en una capital de provincia. Y con la política de la Junta de Castilla y León, que además es fijar no hacer hospitales comarcales, por ejemplo, no favorecer el que los funcionarios permanezcan en un sitio como La Bañeza, porque a lo mejor el nivel al que pueden llegar no es el mismo que si están en León Capital, que es una decisión que yo diría que está perjudicando precisamente a los municipios como La Bañeza, Astorga, etcétera, donde si aquí se puede llegar al nivel 26, 28, en León se puede llegar al 30, entonces al final se marchan para León o están aquí de paso. Eso es un perjuicio que se está haciendo al medio rural. Y también incentivar a los funcionarios, son muchos funcionarios, por ejemplo, los que trabajan en La Bañeza, no se les puede obligar a residir en La Bañeza, pero a lo mejor sí se les puede incentivar para que residan en La Bañeza, con fórmulas que los que mandan, de los que te depende, lo saben que lo pueden hacer. Y yo por último diría una cosa, y eso es muy importante. Yo estoy harto de oír hablar a los políticos, compañeros o los que gobiernan en Castilla y León, a la oposición, cualquier partido de la oposición, ¿no? Yo creo que nos estamos olvidando de una parte importante. Esto se tenía que estar debatiendo y tratando por expertos, y los expertos están en la universidad. Y ahora nos estamos olvidando de que hay una profesión que son geógrafos, que seguramente tendrían mucho más que decir que algunos políticos que a veces pues, son meras ocurrencias, ¿no? Pero no hay, digamos, un estudio serio donde se diga qué se puede hacer para combatir la población, combatir la despoblación. Tenemos ejemplos, vayamos a Portugal, donde en algunas regiones se han tomado decisiones importantes y se ha frenado esa despoblación. Pues a lo mejor aquí habría que hacer lo mismo, ¿no? Luego hay incentivos que también pueden llevar a cabo los ayuntamientos, ¿no? Los tanto ayuntamientos, para las empresas como para los ciudadanos. Sí, lo que pasa de es que los ayuntamientos. ¿En La Bañeza hay alguna medida de este tipo que esté en marcha? O... Hombre, nosotros en La Bañeza sí que últimamente hemos reducido, por ejemplo, el IBI se redujo un 10% cuando empezó esta legislatura. No se descarta seguir reduciéndolo, pero los ayuntamientos, el problema que tenemos, y no es el Ayuntamiento de La Bañeza, ¿no?, son todos los ayuntamientos de España, es una insuficiencia económica porque asumimos más competencias de las que estamos obligados, y eso tiene un coste. Y tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España siguen mirando para otro lado. Si en el resto de Europa estamos hablando de una media de participación en impuestos de un 25, un 30%, en España estamos hablando de un 13, un 14% de participación en los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas. Eso es insuficiente a todas luces y muchas veces además dependes de la decisión que tomen otras instancias que no son la tuya propia. Yo creo que los ayuntamientos tenemos que ser autónomos, tenemos que tener autonomía financiera, pero para eso tenemos que estar dotados suficientemente. Entonces se podían hacer muchos programas. En tanto, nos quedan pues líneas como esa, de no subir los impuestos, las tasas, de favorecer el asentamiento de familias creando subvenciones, como por ejemplo es la subvención a nacimientos. En La Bañeza se creó ya hace algunos años
una guardería infantil, un colegio infantil público del ayuntamiento, buenos servicios, pues la piscina climatizada, la escuela de música, una serie de servicios que anime a que la familia, cuando tenga que tomar una decisión, diga: si en La Bañeza además el piso me cuesta menos, que eso es verdad, que en León capital o que en otras ciudades de la provincia de León, me quedo en La Bañeza porque además de costarme menos el piso, voy a tener lo mismo que me puede ofrecer León e incluso más, porque además está más próximo. Y pues enseguida seguimos profundizando con estos asuntos, pero ahora nos ha llegado el momento de hacer una pausa para publicidad, llegados al ecuador de este filandón. Enseguida regresamos para seguir charlando aquí en el Ayuntamiento de La Bañeza con su regidor, con José Miguel Palazuelo. Hasta ahora mismo. Continuamos en el filandón, estamos, ya saben, en el Ayuntamiento de La Bañeza, charlando con su alcalde, José Miguel Palazuelo, con el que hablábamos antes de la pausa para publicidad sobre despoblación, sobre posibles medidas, sobre la situación que se vive en el medio rural, no solo ya en la provincia de León, sino en todo el país. Una de las claves es la prestación de servicios, y uno de los servicios que también lleva muchos meses en la picota es el del servicio de bomberos, donde también pues, La Bañeza, como tantos otros municipios, pues ha reivindicado que la nueva red de bomberos de la Diputación, ese nuevo plan, pues que dé el servicio oportuno a esta comarca. ¿En qué punto se encuentra? Porque estamos esperando novedades desde la Diputación. Poco a poco va dando pasos, va tomando forma, pero aquí en la comarca, por ejemplo, ¿cómo se encuentra ese servicio de bomberos? Bueno, pues en la comarca muy mal, en La Bañeza mal. Y lo que estamos esperando ahora es que se haga realidad. Ya ahora mismo lo que pedimos ya no es que se ponga en La Bañeza, lo que pedimos es que se ponga, ¿no? Y a veces el temor que tenemos es que acabe esta legislatura y la provincia de León, como lleva toda la vida sin bomberos, pues sigamos sin bomberos, ¿no? Es una frase que el otro día escuchaba de un responsable, del responsable máximo en el tema de bomberos, y que la verdad es que me alarmó, ¿no? Yo lo que quiero es tener que los municipios de la provincia de León tengan al menos lo mismo que tienen, no voy a decir los de Valladolid, pero al menos lo que tienen los de Zamora. Y la verdad es que tampoco entiendo por qué se ha descartado la ubicación porque no son capaces de explicarlo, la ubicación del parque en La Bañeza. En Valladolid, por ejemplo, hay uno en Tordesillas, creo, y otro en Medina del Campo, lo cual quiere decir que, bueno, no estamos hablando, a lo mejor hay que hacer uno más pequeños, pero dar más servicio, ¿no? Pero bueno, eso digo que es secundario ahora mismo. Ahora lo que hace falta es que se haga. No entiendo por qué el PP ha tomado esa decisión con respecto a La Bañeza y a la comarca que depende de La Bañeza, entre otras cosas porque yo creo que si alguien ha hecho un esfuerzo y una demostración de solidaridad y generosidad como municipio con el resto de municipios de la comarca, ha sido durante estos años La Bañeza, prestando sus bomberos, lo que podemos, ¿no? Ese camión de bomberos y esos bomberos voluntarios a todos los municipios que nos lo han pedido, o a todos los pueblos que nos lo han pedido en ningún otro momento. Y además, por si fuera poco, y por desgracia, en la zona de La Bañeza se han producido los incendios, las mayores catástrofes desde el punto de vista de incendios en industrias, ¿no? Ahí está en Riego de la Vega, creo que 2, Embutido Rodríguez, Alija del Infantado, la propia ciudad de La Bañeza con Reciclalia. Es decir, que ha habido incendios suficientemente importantes como para que se mirara más a La Bañeza. Yo creo que tendría que dar explicaciones, entre otras cosas, cuando decimos que defendemos el medio rural y defendemos la azucarera, o eso dicen, que la industria más importante que hay en el sur de la provincia de León quede desabastecida desde el punto de vista de servicio de bomberos, ¿no? Pero bueno, yo creo, doctores tiene la Iglesia, dicen, ¿no? Si alguien cree que con eso perjudica a un alcalde, yo creo que se está equivocando. Lo que está perjudicando es a toda una población y dándole un argumento más a todos los que dudan para que se marchen del medio rural, ¿no? Pero bueno, es con lo que nos toca convivir, ¿no? Sí, que ya con que se haga en Celada de la Vega te bastaría. De Celada de la Vega a La Bañeza estamos hablando de 10-15 minutos. Por lo tanto, La Bañeza municipio,
queda suficientemente atendida. Nuestra pelea en su momento, o nuestra, digamos, oposición a esa decisión que se tomó, era que Alija del Infantado va a quedar igual que está, es decir, de Astorga a Alija, perdón, de Celada, que no es lo mismo que Astorga, hay la misma distancia que hay del León a Alija prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, si alguien cree que con esa distribución soluciona el problema, yo creo que no. Por si fuera poco, el caserío de esta zona sur de la provincia de León, pues todavía existen muchos edificios que la construcción tienen no solamente adobe, sino madera, más que puedan tener en otros sitios donde la construcción es, por ejemplo, de sillares, de piedra, ¿no? Pero bueno, repito, los técnicos decidieron que la comarca de La Bañeza no merecía, a pesar de ser una de las más pobladas de la provincia de León, no merecía un parque de bomberos, y es una decisión del Partido Popular que yo, por lo menos, al día de hoy, como los demás no dicen nada, pues yo tampoco, que se haga el parque de bomberos y que se haga cuanto antes mejor. Es una iniciativa de la Diputación. En otras ocasiones que hemos tenido ocasión de charlar con usted, ha sido muy duro con la gestión de la Diputación de León, incluso cuando lo planteamos, pues si las diputaciones deben permanecer o desaparecer, usted llegó a decir, ¿no?, que para hacer lo que está haciendo la Diputación de León, que incluso no estaría de más que desapareciera, para que los fondos fueran directamente a los ayuntamientos. ¿Lo sigue manteniendo? Hombre, yo creo que ha mejorado ligeramente. Ha mejorado porque la distribución que se está haciendo ahora mismo de los planes provinciales ha mejorado. Yo sigo diciendo que no es el óptimo, ¿no?, donde se tiene que tener en cuenta la población que nos está teniendo, y todavía hoy en la provincia de León hay una discriminación muy fuerte con aquellos municipios que tienen más futuro, como es el caso de La Bañeza, o puede ser Astorga o Villaquilambre, o municipios, los mayores municipios, ¿no?, que reciben proporcionalmente sus ciudadanos, no solo el municipio, sino sus ciudadanos, mucho menos dinero que recibe el ciudadano que reside en un municipio de 500 habitantes. Eso es algo que no entendemos y se podría solucionar fácilmente. Pero no solamente es eso. Yo creo que si resulta que tenemos un servicio de recaudación que tiene que pagar el ayuntamiento, si no tenemos servicio de bomberos, si cualquier servicio que se presta a los ayuntamientos al final, en general, hay que pagarlo, pues la verdad es que es difícil de justificar una administración como la provincial si no da más servicio a los ayuntamientos, ¿no? Ahora estamos viendo el problema con las juntas vecinales, que tratan de buscarle una salida, pero se pueden cargar todas las juntas vecinales si tienen que cumplir las exigencias que por ley tienen que llevar a cabo, ¿no? Yo creo que para eso también estaría, o tiene que estar, la Diputación Provincial. Al igual que para los ayuntamientos muy pequeños, el seguir manteniendo pues esos servicios básicos de un secretario, etcétera, 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 y a lo mejor, bueno, pues hay que empezar a pensar cómo se pueden mejorar. No a los ayuntamientos, no hay por qué pensar solamente en el ayuntamiento, en el municipio o en el alcalde. Hay que pensar en el ciudadano que vive en un territorio. Y yo creo que la Diputación está no para dar servicio a los ayuntamientos, sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en ese territorio. Y es algo que a veces se olvida, ¿no? Quizás pensando, o somos demasiado cortoplacistas, o pensamos demasiado en las elecciones, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar en que los ciudadanos se merecen unos mejores servicios, con independencia de que vivan en León Capital o vivan en La Bañeza. Todos, yo creo que cualquiera aspira a mejorar, y en este caso yo creo que los que viven en el medio rural con más intensidad. Yo creo que hay que mejorar muchas cosas que ahora mismo no se están mejorando, y están yendo fondos a otros sitios que a lo mejor no está tan justificado, ¿no? Bajando a lo concreto, en la financiación, que parece que a las diputaciones y a los ayuntamientos pues siempre destacáis que es poca. La Bañeza, ¿a qué va a dedicar este año los planes provinciales? Y luego el dinero que se recibe a través de la gestión de los impuestos de la Junta de Castilla y León, que se hizo pública la distribución hace unos pocos días, ¿también ya se sabe a qué se va a destinar? Sí, bueno, en este caso, empezando por lo último, ya incluso estaba presupuestado, o sea que digamos que se cuenta con esa partida, que son, creo, en números redondos, unos 240.000, 250.000 euros, pero ya estaba presupuestado y por lo tanto ya está, digamos, predestinado antes de que llegara, ¿no? Con respecto a los planes provinciales, que este año, como digo, la cantidad ha sido notablemente superior a la de los años de ejercicios anteriores,
son aproximadamente 500.000 euros. Hay una parte que sí que tenemos que destinar por obligación a lo que es renovación de redes, cosa que en La Bañeza siempre lo hacemos, ¿no? Cuando hacemos una urbanización de una calle, lo primero que hacemos es cambiar todo el saneamiento y abastecimiento de esa calle, ¿no? En este caso hay una calle que es en el barrio del Polvorín, que es la segunda fase de Santa Marina Alta, y otra calle que es muy céntrico y además donde hay mucha actividad, bares, comercios, etcétera, que es todo lo que está en el entorno de Escultor Rivera, calle Imperial y inicio de Juan Carlos I. Vamos a actuar sobre esa zona y también a mejorar, a hacer una ciudad más accesible, que es es una bandera que llevamos siempre en este ayuntamiento por delante, que es ensanchar todas las aceras precisamente de Escultor Rivera, donde hay tramos que no pasa ni un coche de un niño, ¿no? Entonces vamos a ensanchar las aceras en ese tramo. Y por último es poner en valor lo que para mí es el monumento más importante que existe en La Bañeza, que es la iglesia del Salvador, con su ábside románico, tratar de hacer una reforma integral de esa plaza mayor, de esa plaza del Salvador y de los accesos, ¿no? Para que sea más atractivo, para que esté en consonancia con el valor que allí se tiene, el valor patrimonial, que para nosotros es muy importante. Llevas ya tiempo esperando esa remodelación, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que también muchas veces las prioridades, ¿no?, de cuándo actuar, y posiblemente si no ya hubiera llegado estos planes provinciales, a lo mejor todavía seguía esperando, pero yo creo que es una oportunidad única. Vamos a intentar que se haga por lo menos la primera fase, una parte importante de esa reforma. Hemos trasladado también, solicitado el apoyo a través de la Consejería de Fomento a la Junta de Castilla y León, para si de alguna forma puede complementar esos presupuestos. Y bueno, esperamos. Lo más difícil ahora mismo es hacer un proyecto lo suficientemente atractivo, bonito, para que la ciudadanía en general y sobre todo los que nos visitan pues les agrade y lo aprueben, ¿no?, cuando se vea la nueva imagen que puede tener esa plaza. Vamos con otro de los temas clásicos en La Bañeza, el circuito de velocidad. Yo no sé si merece la pena seguir preguntando por ello, si hay una esperanza, por mínima que sea, de que pueda ser una realidad, o ya hemos descartado totalmente el proyecto. Hombre, yo creo que descartarlo no se puede descartar. Lo que sí es cierto es que durante estos últimos años, después de los proyectos faraónicos que quedaron muchas veces incluso a medio construir en toda España, seguir hablando de un proyecto como era el circuito de velocidad de La Bañeza, pues era realmente difícil. Incluso las administraciones con las que tenías que dialogar o negociar, evidentemente era un tema casi tabú, ¿no? Una inversión de ese tipo, que estamos hablando como mínimo de unos 20 millones de euros, pues es realmente difícil. Ahora mismo, cuando se está haciendo un replanteamiento general de la situación en los pueblos y en las zonas más alejadas de las capitales de provincia, yo creo que es uno de los temas, uno de los proyectos que podría ser dinamizador de una comarca o de una serie de comarcas, ¿no?, como es no solamente La Bañeza, sino todas las comarcas que están en el entorno o en el área de influencia de La Bañeza. Yo creo que es el momento de empezar a sopesarlo, también con una participación privada, ¿no? Posiblemente no tenga que ser público al 100%. Habría que buscar una fórmula de financiación o de subvenciones que animaran a que este proyecto fuera adelante y, como digo, fuera un generador de riqueza cuando más se necesita, ¿no?, que es ahora mismo. Yo creo que también viene bien, ¿no?, una dosis de optimismo cuando hay un pesimismo generalizado, sobre todo oyendo los informativos y los datos que nos están bombardeando, con los que nos estamos bombardeando últimamente, ¿no? Yo creo que podría ser o puede ser un revulsivo en algún momento para recuperar el pulso económico que se necesita para seguir teniendo confianza en el futuro, ¿no? ¿Y la reapertura de la Vía de la Plata, del tren de la Vía de la Plata, eso puede ser una realidad? La reapertura del tren de la Vía de la Plata yo creo que es totalmente utópico. Se habla de ahí sobre la mesa un proyecto que es abrirlo entre La Bañeza y Astorga, pero lo que no está claro es quién tiene que pagar el pato, ¿no? Porque nosotros en la reunión que tuvimos daba la sensación de que habría que conseguir fondos europeos, porque los que tendrían que asumirlo eran los ayuntamientos. Los ayuntamientos en este caso, lógicamente, iban a ser Astorga y La Bañeza,
y no tenemos capacidad ni uno ni otro para asumir la inversión de la recuperación de la vía, porque en algunos tramos incluso ha desaparecido, ¿no? Yo creo que tiene que haber un compromiso en principio de Adif, que es el propietario de las instalaciones, de recuperar esas instalaciones en su conjunto y después, eso sí, pues a lo mejor un tren turístico o un uso lúdico, la vía deportivo, verde, ¿no? También se habló. Efectivamente. Y luego, bueno, la vía verde, ahí sí que era más fácil. Yo es una cosa que tenemos ahí siempre parado, porque cada vez que se pone en marcha, incluso alguna vez lo llegamos a presentar y había consignación económica en el Gobierno de España para acometerlo, bueno, pues alguien sale en las cámaras de comercio defendiendo la reapertura. Bueno, pues cuando alguien habla de la reapertura de la línea, poner en marcha una línea verde a lo mejor no es la decisión más acertada o más justificada, ¿no? Que nadie nos eche la culpa de que no se ha abierto la línea porque desde La Bañeza o desde otros municipios se nos ocurrió plantear la línea verde. Por cierto, en la provincia de Zamora y en otros lugares ya se ha convertido en línea verde. Y donde está funcionando es la administración autonómica, que es en el caso de Extremadura, que con fondos o un esfuerzo de la comunidad autónoma se ha mantenido esa línea, ¿no? Pero aquí es que, digamos que ni una cosa ni la otra. Entonces, bueno, sí es verdad que tenemos algo que no tienen todos los municipios de España, que es que por tu municipio atraviesa una línea de ferrocarril, que yo creo que es un valor que tenemos añadido a las posibilidades de desarrollo en un futuro, ¿no? Nunca se sabe qué puede pasar, y este corredor, que es un corredor norte-sur, que coincide en gran parte con la Vía de la Plata, puede en algún momento volver a ser interesante para el desarrollo también industrial y económico de todo el oeste de la península ibérica, ¿no? Hablamos de proyectos que ha defendido José Miguel Palazuelo como alcalde, de reivindicaciones o de valoraciones que está realizando, y queríamos, aunque sea brevemente, pues irnos a esa otra parte más política de la figura del alcalde, mirando a más o menos a un año vista. Va a ser un año muy intenso políticamente hablando, también en los municipios, con esas elecciones municipales y autonómicas que tenemos en 2019. No sé si José Miguel Palazuelo se ha planteado si va a ser candidato o no, o si quiere optar a ser el candidato de nuevo en La Bañeza, y cómo ve este año, cómo puede repercutir toda esa guerra política en los municipios, o en concreto en el municipio de La Bañeza. Bueno, yo hablo por el municipio de La Bañeza y en este caso por mí mismo. La verdad es que no he tenido tiempo de pensarlo, pero queda un año por delante. A mí me gusta, y en los mandatos anteriores lo he hecho también casi siempre, agotar, en la medida de lo posible, agotar esos 4 años. Yo creo que el ciudadano no tiene el interés que puedan tener los políticos o los partidos políticos a veces en quién va a ser el candidato, quién no va a ser el candidato, o cuándo se presenta, cuándo no se presenta. Yo creo que lo que quieren los ciudadanos es que si te eligen para 4 años, defiendas el municipio y defiendas para lo que te han nombrado durante esos 4 años. Yo creo que con que se anuncie, bueno, pues a la crítica ahora, si se toma la decisión, es suficiente, ¿no? Mientras tanto, trabajar, que es yo creo que los ciudadanos lo que más valoran, repito, y por lo que, llegado el caso, te van a volver a dar su apoyo o no, pero sobre todo porque durante este tiempo estés defendiendo la ciudad y el municipio y el territorio. Hoy día tenemos que hablar del territorio, porque La Bañeza es La Bañeza ciudad y los dos pueblos que pertenecen al municipio, pero también es todo el territorio que está en torno a La Bañeza y que nos preocupa tanto más como que La Bañeza. Yo creo que si en La Bañeza, en las comarcas de La Bañeza, recuperáramos población por no sé qué vía, pero se recuperara, La Bañeza va a ser la primera beneficiada, porque La Bañeza es y va a seguir siendo la cabecera de todas estas comarcas, ¿no? Y donde se van a dar los servicios. Los tiempos los marca el partido, o sea que después del verano van a empezar a presionarle, que lo sepa, ¿eh? Las capitales de provincia van ahora en junio y después les van a tocar a los demás municipios, o sea, hagas a la idea. Llegado el caso que busquen otro, ¿no? Pero si no tienen paciencia, ¿no? Sus sensaciones, ¿está a gusto? ¿Le gustaría, hay proyectos inconclusos que le gustaría acabar? Yo creo que evidentemente nadie es imprescindible ni eterno, pero si uno toma la decisión tiene que estar convencido de que puede seguir aportando algo en su municipio, de que tiene que tener ilusión, de que tiene que tener detrás un buen equipo que le apoye, y sobre todo sentir que la ciudadanía en general
bueno, pues sigue, cuando hacemos algo, yo siempre digo que el éxito o fracaso de cualquier actividad que se hace está en la participación de la ciudadanía, ¿no? Cuando ves que se organiza una feria o se organiza una semana cultural o unas jornadas de índole social y hay mucha participación, pues uno piensa que está acertando, ¿no? Pero eso yo creo que tienen que decidirlo ellos y uno tener el suficiente empuje, las suficientes ganas como para dar ese paso y decir me presento, ¿no? Pero sobre todo tener una carga de ilusión y tener en mente pues muchos proyectos. Mientras uno tenga proyectos en la cabeza, yo creo que se puede uno presentar, pero también es eso, tener la ilusión y las fuerzas suficientes para acometerlo, ¿no? La próxima primavera serán ya 4 mandatos seguidos, consecutivos. Sí, a veces tengo que pensarlo. ¿Y no has ido preparando un relevo por si hubiera que cambiar? Yo creo que dentro del equipo de gobierno que tenemos ahora mismo hay más de un candidato o candidata que pudieran ser, o sea, concejal o concejala, que podría ser un perfecto candidato. Eso lo he dicho siempre y no lo digo como un piropo a mis compañeros y compañeras, sino porque es una realidad, muchos de ellos con muchísima experiencia y muchos y muchas con bastante experiencia en estos años, y yo creo que cualquiera de ellos lo podría hacer bien, ¿no? Pero bueno, con eso no estoy diciendo nada, estoy simplemente presumiendo de tener un gran equipo que me ha hecho mejor a mí y que yo con ellos he trabajado o he alcanzado metas que si no a lo mejor no se podían haber conseguido. Como decía Germán, al final decidirá el partido. No sé cómo ve precisamente al partido, con esta nueva etapa, con el nuevo secretario provincial y bueno, y en este mundo político que vivimos en el país, pues, más allá de León y de la comunidad incluso. Bueno, yo creo que lo que hace falta, y cuanto antes que se vayan consolidando liderazgos, yo creo que estamos falta de líderes, no solamente en el Partido Socialista, sino en todos los partidos. Estamos viendo la situación política en general que está viviendo España y la verdad es que es lamentable y uno se acuerda de políticos de hace unos años que hubieran tomado otras decisiones o no hubieran dejado llegar las cosas al punto donde han llegado, ¿no? Dentro del Partido Socialista yo creo que es una nueva etapa. Yo a mis compañeros siempre les traslado lo mismo. Hay unos periodos que son de elección, de designación de los cargos, y una vez que pasa ese periodo uno tiene que trabajar con el que está, y el que está tiene que trabajar con los que estamos, claro. Eso es recíproco. Yo creo que el que no lo entienda así se está equivocando. Aquí no hay un partido de uno que es el que ganó y de los otros que se presentaron y perdieron. No. El partido es el Partido Socialista. Tiene que pensar que sobre todo es el partido de un porcentaje importante de ciudadanos que durante muchos años ha confiado en el Partido Socialista, que algunos en los últimos años nos han vuelto la espalda, pero yo creo que se le puede recuperar si demostramos que tenemos proyectos y que tenemos, como decía antes, proyectos y la ilusión de llevarlos a cabo, ¿no? La fuerza para llevarlos a cabo. Yo creo que el Partido Socialista tiene que mirar mucho más a los ciudadanos que mirar a la derecha o a la izquierda que están haciendo unos otros. Yo no creo en partidos que se forman de la noche a la mañana, incluso con desencantados de otros partidos, ¿no? Eso es malo. Yo creo que al final, cuando ves demasiadas personas que están pensando en subirse al carro de un partido porque parece que va a crecer, yo diría que confianza me da poca, ¿no? Muy bien, pues con esa valoración llegamos al final del filandón, porque se nos ha terminado ya el tiempo de esta tertulia, de esta charla que hemos mantenido con José Miguel Palazuelo. Muchísimas gracias al alcalde de La Bañeza por habernos acogido, como decía, y por habernos acompañado a lo largo de este filandón. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y para nosotros ha sido un placer recibiros en este salón de plenos, que como siempre digo, es el salón de plenos de todos los ciudadanos de La Bañeza, pero también de aquellos que nos quieren venir a ver, a conocer y a visitar. Pues encantados también nosotros de haber celebrado este filandón aquí en La Bañeza. Gracias también a Alberto Domingo, a Germán Abela, muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo pediría que la próxima vez que vengamos sea por las fiestas patronales a tomar unas cervezas por aquí. Bueno, pues eso yo creo que es fácil de arreglarlo. Queda recogida la propuesta y yo creo que para la próxima sin problema. A todos ustedes también invitados a venir a La Bañeza, a las cervezas que propone Alberto Domingo, y sobre todo a seguir viéndonos todos los miércoles aquí en el filandón. Volvemos dentro de 7 días. Gracias por su atención, muy buenas noches, feliz semana.